Close the door. Veo caras nuevas, ¿no? Hemos usado la misma plantilla. Hemos usado la misma plantilla. En la presentación que presentamos esta mañana. ¿Ah, sí? Me la habrás quitado de algo, ¿no? Se la he copiado. ¿Me la has copiado? Pues veo caras nuevas. Supongo que sois los residentes nuevos, ¿no? ¿Tú eres Pir o Mir? Mir. ¿Y tú? Mir también. Que sois dos chicas y un chico, me dijeron, ¿no? ¿Vosotros tres? ¿Y de dónde venís? Yo soy de aquí, de Castellón. ¿De Castellón y tú? ¿Sabéis cómo se llaman los de Valencia aquí, no? ¿Cómo? A ver, alguien de Castellón que se lo diga. Michohuet. Michohuet. El otro. Medio huevo. Bueno, eso todo viene del fútbol. Hay una historia ahí detrás de eso. De cuando el Castellón y el Valencia se enfrentaban en primera división hace miles de años. Y venían los de Valencia aquí porque en el campo de fútbol no había urinario. Y entonces venían siempre con un orinal colgado, ¿no? Y de ahí viene el lío este del fútbol. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Francisco Traver, soy el ex jefe de servicio de este hospital, ya estoy jubilado. Y hoy voy a dar la última clase de este curso que hemos llamado La traumática historia del trauma. Y como siempre vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hablamos en el día anterior, que como recordaréis hablamos del duelo y el duelo traumático, hablamos de aquellos tres casos paradigmáticos donde detrás del duelo no solamente había un duelo sino que habían más cosas, ¿no? Hay que recordar que los duelos no son palabras, los duelos son eventos de la vida, life events, y que los life events no son una cosa puntual que sucede, sino que lleva sus características colgando, y que muchas veces son estas características que van colgando las que generan las variables ocultas, ¿no? Las variables ocultas que hay que investigar, ¿no? Recordaréis los tres casos que comenté. Para los que no estuvierais, lo podéis ver en internet. Lo tengo todo colgado en la página web de YouTube de Neurociencia y Neurocultura. Ahí podéis encontrar las 10 sesiones de las que se ha compuesto este curso, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una última cuestión, que es la memoria traumática, y haremos un breve repaso bibliográfico y conceptual. Bueno, la mayor parte de vosotros, si os preguntara qué es un recuerdo, no sabríais qué decir, ¿no? ¿Qué es un recuerdo? A ver, Débora. Tú porque eres adelantada, tú eres una adelantada. ¿Qué es un recuerdo? Es como una imagen que nos queda de una vivencia pasada. Es difícil, ¿verdad? Es difícil sobre todo discriminar memoria de recuerdo, ¿verdad? Porque hay memorias que no tienen recuerdo, ¿no? ¿O no? Luego veremos un caso de memoria sin recuerdo. O sea, hay una memoria sensorial que no está hecha de narrativa y por tanto no la podemos contar porque no hay recuerdo detrás, ¿no? El recuerdo es, como tú dices, una imagen en movimiento, ¿no? Eso que aparece en los sueños, eso es un recuerdo que tratamos de despejar del hipocampo para hacer sitio, para defragmentarlo. Bueno, pues un recuerdo, ahora veréis vosotros,
Porque un recuerdo no es más que una proteína. Ahora lo veremos a partir de los trabajos de Eric Kandel, que es ese señor que está ahí y que es el premio Nobel de Medicina, que de nuestra especialidad, el último que ha habido. Ya sabéis que solamente hay 2 psiquiatras que han recibido el premio Nobel. Uno fue Werner von Jauregg, que fue aquel que descubrió que el tratamiento de la esquizofrenia con paludismo, con fiebres, con piroterapia, era un austríaco que se le dio este premio Nobel. Fue un gran error de la Academia Sueca, porque, como sabéis, el tratamiento de la piroterapia pues no aguantó más de unos cuantos años, ¿no? Bueno, le dieron el premio a Werner von Jauregg por no dárselo a Freud, y entonces pues se lo dieron a otro austríaco. En este sentido, este hombre, Eric Kandel, también es de origen austríaco, pero este hombre tiene la ventaja de que, además de ser psicoanalista, pues dejó el psicoanálisis y se pasó a la neurobiología y se pasó a investigar sobre la memoria, ¿no? Y lo hizo con este caracol, con este bicho, que tiene una red neuronal muy sencilla, de la cual ya hemos hablado cuando hablamos de aquello de la sensibilización y la habituación, y yo creo que fue en la 4ª o 5ª sesión donde hablamos de este animal y de su cadena ganglionar, ¿no? Sencilla. Aquí tenéis el libro de Kandel, que es muy interesante, que se llama Psiquiatría, Psicoanálisis y la nueva biología de la mente, donde cuenta pues lo que voy a contaros yo ahora, si me da tiempo, o si no, por lo menos lo más importante, ¿no? Recuerdos con una proteína. Este es un libro muy interesante que se llama Proust y la neurociencia, que es de un investigador que trabajó con él, trabajó con Eric Kandel, está traducido al español y es muy interesante, de Jonah Lehrer. En este libro analizan precisamente a través del arte pues aspectos relacionados con la memoria, ¿no? Vosotros todos habréis oído hablar de la Madalena de Proust, ¿no? A ver, ¿quién no sabe lo que era la Madalena de Proust? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis o sí? ¿No lo sabéis? La Madalena de Proust Proust, ¿sabéis quién es? Era un escritor. Marcel Proust. Es un escritor de esos que escriben novelas inacabables, ¿no? 8 o 9, En busca del tiempo perdido, ¿no? Se llama su gran obra. Bueno, pues Proust describe un episodio en una persona que, a través de unas magdalenas, a través de degustar una magdalena, le vienen a la mente una serie de asociaciones, de recuerdos, ¿no? Que unos tienen que ver con la magdalena y con los recuerdos propiamente dichos, pero otros no. Aparecen unos japoneses, ya como en los sueños, ¿no? Que de repente aparecen unas escenas que no tienen nada que ver aparentemente con el tema de la propia experiencia sensorial, en este caso la experiencia de la magdalena. Bueno, pues la Madalena de Proust es lo que se utiliza usualmente para describir el concepto asociativo de la memoria, ¿no? La memoria va tomando aspectos de aquí y de allá hasta que construye una narrativa, ¿no? En los sueños es donde vemos esto de una forma más en vivo, ¿eh? En los sueños, pues los sueños la mayor parte de las veces son absurdos porque mezclan elementos de aquí y de allá, ¿no? Elementos de aquí y de allá, pero que están relacionados, ahora veréis por qué están relacionados, ¿no? Bueno, pues la proteína que en el laboratorio de Kandel se aisló precisamente a partir de la Aplysia californica es una proteína que se llama CPDB, ¿no?
que es un marcador que va a las dendritas y que quedan ahí marcados de alguna manera como si estuviera diciendo aquí hay un recuerdo, ¿no? Y las dendritas pues se comunican con otras dendritas que a su vez van expandiendo esa red semántica que son los recuerdos, ¿no? Que, como veis aquí, pues es como una especie de árbol donde en cada ramita pues hay una proteína que es la que marca los recuerdos. Este es un descubrimiento de Kandel, ¿no? Entonces Kandel se fijó en que hay varios tipos de recuerdos, ¿no? Unos que se borran porque no se usan, ¿no? Otros que tienen una relevancia emocional y cuesta más borrarlos, ¿no? Y luego hay una serie de recuerdos que llamamos recuerdos traumáticos que no se pueden borrar, ¿no? Que simplemente se repiten y se repiten ante cualquier gatillo, ¿no? Es lo que llamamos esto de la reexperimentación de los flashbacks, ¿no? El flashback del recuerdo, del sueño, de la imagen, de la escena temida o traumática, se repite, se repite, se repite. Sin embargo, la repetición del recuerdo no es solamente la única posibilidad que tenemos para reeditarlo, porque en definitiva la memoria cada vez que la editamos la cambiamos, ¿no? Por eso Freud decía que el recuerdo es la mejor forma de olvidar, ¿no? El recuerdo es la mejor forma de olvidar porque cada vez que lo reeditamos lo cambiamos y lo volvemos a guardar cambiado, como si fuera un documento de doc al cual le hemos añadido comas o le hemos añadido tildes o le hemos añadido corregido las faltas de ortografía, ¿no? Es decir, que los recuerdos normales son los que se borran solos, y los que permanecen son porque tienen relevancia emocional. Y la relevancia emocional es obvia porque el hipocampo y la amígdala están al lado. O sea, hay una conexión muy íntima entre el hipocampo, que es precisamente la estructura cerebral que se dedica a borrar recuerdos para hacer sitio para crear memorias nuevas, y la amígdala que tiñe con sus emociones estos recuerdos de manera que aquellos que tienen más relevancia pasan a la corteza cerebral y ahí se guardan, ¿no? Por eso en el Alzheimer nos vamos a encontrar siempre con esos recuerdos antiguos, ¿no? Estos abuelitos que cuentan batallitas de cuando eran jóvenes y sin embargo no se acuerdan de lo que han comido hoy, ¿no? Esta gracia que tienen los recuerdos teñidos de emoción, se guardan luego en la corteza cerebral, ¿no? Sin embargo, en el trauma, ya conté la semana pasada, bueno, el día pasado, que trauma, desde el punto de vista de la tradición psicoanalítica, es algo que no se pudo procesar, ¿no? Algo que no se inscribió en la línea semántica del inconsciente y que por tanto se comporta como un cuerpo extraño. Lo interesante del trauma es que no es necesario que haya recuerdo traumático para que haya un trauma, ¿no? Porque ahora veremos por qué. Y os contaré un caso de un niño traumatizado y veréis como, bueno, casi todos vosotros sabéis que seguramente que vuestro primer recuerdo de la infancia es alrededor de los 3 años, ¿no? Antes de los 3 años yo no conozco a nadie que tenga recuerdos verdaderos de algo que le sucedió en el primer año de vida o en el segundo año de vida, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú, Gonzalo, cuando era el primer recuerdo que tienes? 7, 8. ¿Nunca lo has pensado? Sí, pero se me ha olvidado. Se me ha vuelto a olvidar. Se te ha vuelto a olvidar. Muy bien, muy bien.
Bueno, lo interesante de toda esta cuestión es que el trauma no precisa memoria narrativa ni imágenes, ¿no? Es una condensación sensorial, como veremos ahora. Hay algo relacionado con la memoria y el recuerdo. El trauma es un trastorno de la memoria, eso es muy importante recordarlo como definición. El trauma es un trastorno de la memoria, de algo que se inscribió junto a emociones y sensaciones físicas muy intensas del momento en que se produjo y que es atemporal, es decir, es ajeno al paso del tiempo, ¿no? El trastorno de la memoria, fijaros que si el recuerdo es una proteína o un conglomerado de proteínas, pues lo que nos vamos a encontrar en el recuerdo traumático es una constelación de imágenes, emociones y sensaciones físicas, ¿no? Es decir, hay una sobrecaptación de la proteína CPP, ¿eh? Y por eso cuestan tanto los recuerdos traumáticos de evacuar, ¿no? Bueno, la proteína CPDB en el laboratorio de Kandel le dijo a uno de sus ayudantes, que es Cauchy, bueno, ahora que ya hemos identificado la proteína, vamos a secuenciarla. Vosotros sabéis que una proteína es muchos aminoácidos juntos, ¿no? Es una molécula muy grande que tiene una cantidad enorme de aminoácidos enlazados, ¿no? La secuencia de la citada proteína pues es esa que veis ahí. No importa cuál sea el aminoácido, veis que es QQQ, LQQQQ, BQQ, y ese QQ quiere decir que es el mismo aminoácido, ¿no? Entonces Kraussig secuenció la proteína y dice: esto es una proteína tartamuda, ¿no? Una proteína donde se repite constantemente un aminoácido, y dice: la proteína CPDB es un prión. Este es el hallazgo más importante de la medicina en el último siglo, que la proteína del recuerdo sea un prión, que nosotros estamos acostumbrados a enlazar con enfermedades de transmisión transespecie, ¿no? Como hace poco vimos una tesina, ¿no? de este asunto, pues es un hallazgo, yo creo, revolucionario, ¿no? ¿Qué es un prión? A ver, los médicos. ¿Algún médico que ha hecho el MIR recientemente que nos cuente lo que es un prión? ¿Qué es un prión? ¿Es un virus? No, es una proteína. ¿Eh? Mutada. Una proteína mutada. Sí. ¿En qué sentido? En que no hace la función que tiene que hacer y se convierte, actúa como un virus en algunos casos, ¿no? No es un virus, pero se actúa. Es infectocontagiosa, sí, pero no es un virus porque no lleva ácidos nucleicos. Es una proteína que induce cambios en otras proteínas. Sí, es una proteína mal plegada. Ahí tenéis la foto. Es una proteína que tiene un plegamiento atípico. Y entonces, como tú dices, pues no hace la función que debería de hacer, hace otra, ¿no? Las proteínas pueden estar en posición cis o en posición trans, levógiras, dextrógiras, ¿eh? Entonces, la proteína para que haga su función tiene que estar en una posición determinada. Si está mal plegada, no hace la función para la que está diseñada. Pero lo importante del prión es que es un agente infectocontagioso. O dicho de otra manera, la memoria es una enfermedad infectocontagiosa. Esta es la gracia que tiene todo este asunto, ¿no? Porque se contagian unas dendritas de otras, ¿no? Por proximidad en ese árbol se van contaminando unas a otras, y por eso la memoria recluta áreas que no son propiamente semánticas de ella, ¿no? Sino que recluta las próximas, las más próximas. Un día os lo conté a través de la metáfora del WhatsApp, ¿no? ¿Os acordáis de la metáfora del WhatsApp?
Joder, es que no me escucháis. ¿O tú no estabas ese día? Bueno, pues lo volveré a contar, la metáfora del WhatsApp. Todos tenemos WhatsApp, ¿verdad? Los que estamos aquí. Todos. Y todos tenemos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Hay un grupo de familia, un grupo de compañeros de trabajo, un grupo de amigos de irse de juerga, otro grupo de yo qué sé, cada uno de nosotros tiene 200 grupos de WhatsApp. De teatro, ¿no? Un grupo de teatro también. Lo interesante del grupo de WhatsApp es que si tú te quieres ir de juerga esta noche en Benicàssim, porque mañana es fiesta, no vas a decirlo en tu grupo de familia, ¿no? Sería absurdo. Me voy a ir de juerga. Para reclutar voluntarios para ir de juerga tienes que ir al grupo de WhatsApp adecuado, pero no a otro, ¿eh? Entonces es así como se reclutan las neuronas, ¿no? Se reclutan unas a otras. Un día salí de juerga con Débora, nos lo pasamos muy bien, y entonces la próxima vez que salgamos de juerga llamaremos a Débora, ¿eh? ¿Verdad? Es eso como funcionamos, ¿no? Como funcionan los grupos de WhatsApp. Pues así funcionan las neuronas. Se reclutan en función de la tradición. Un día recluté a este grupo de neuronas y de ahí salió no sé qué. Y entonces volvemos a repetirlo, ¿no? Bueno, la proteína CPDB entonces es un agente que se dedica a contaminar las dendritas próximas. Entonces el recuerdo traumático sería aquel que convoca una gran intensidad de expresión en la proteína CPDB y que es un paquete de información, un pack hipocámpico amigdalino que contiene imágenes, emociones, sensaciones sensoriales o corporales. No se borra, pero puede extinguirse con la reedición. Y es por eso que existe una tendencia a la repetición, es decir, la reexperimentación es el mecanismo adaptativo del cerebro para liquidar ese recuerdo. Lo que ocurre es que fracasa siempre por razones que luego veremos. La manera de procesar un recuerdo es pasarlo a la corteza cerebral y hacerlo duradero, ¿eh? El recuerdo traumático se repite precisamente porque no puede pasar a la corteza cerebral. Es decir, que repetimos para deshacernos de un recuerdo desagradable. Bien a través de los sueños, que como sabéis, todos los que estamos aquí tenemos sueños que se nos repiten constantemente, se nos repiten porque están aludiendo a algo traumático, o bien a través de la conducta o del flashback. Y el flashback ya sabéis lo que es, ¿no? Es una de esas imágenes de los traumatizados que les vienen cuando están en determinada situación, ¿no? El flashback no siempre es un recuerdo, puede ser una experiencia corporal, ¿eh? Por ejemplo, vosotros habéis oído hablar de lo que son alucinaciones uncinadas. ¿Sabéis lo que es eso? Son alucinaciones olfativas, ¿eh? Que se supone que son epilépticas pero a veces no. Bueno, pues las alucinaciones uncinadas suelen ser siempre elementos traumáticos sueltos que se manifiestan precisamente a través de la experiencia corporal. Por ejemplo, una mujer que ha sido violada puede repetir flashbacks del olor de esperma, y además es muy frecuente, ¿eh? El olor a esperma. Estás sentado en un tal sitio, ¡pap!, y te viene chuf, el flashback, ¿no? Muchas experiencias corporales de estas extrañas tienen que ver con el flashback sensorial que está disociado de la experiencia vivencial completa, ¿no? ¿Por qué no se borra el recuerdo traumático? Bueno, la primera razón por la que no se borra es por el propio peso que tiene el pack, ¿no? El paquete.
del propio recuerdo, es decir, la exagerada cantidad de proteína que existe en esa dendrita. La segunda razón es porque el individuo evita la reexperimentación completa, ¿no? Hay una evitación de la reexperimentación. Y hay otra razón, que es la disociación. La disociación. Es decir, esto de la disociación es muy importante recordarlo, porque cuando estamos tratando un síntoma traumático, la mayor parte de la gente cree que solamente con hablar eso se va a ir, ¿no? Y eso no es verdad. Es decir, hablar de un recuerdo traumático, el recuerdo no se va, y no se va porque está disociado. Es decir, para que se vaya hay que editarlo, y editarlo significa completo. Hay que editar el recuerdo completo junto con la emoción, que son 5: miedo, rabia, culpa, vergüenza, default, indefensión. Es decir, hay que editarlo con esas emociones. Si no van con esas emociones, si van simplemente de forma cognitiva, no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada ir al médico y decir: mira, yo vengo aquí porque me han violado. Ah, pues muy bien. Y entonces me han violado y quiero que me den la baja, ¿no? Hace poco yo tuve un caso así, ¿no? Que vino una señora a quejarse de que el psiquiatra que la había visto no le había dado la baja. Y digo, bueno, ¿y a usted qué le ha pasado? Y dice: no, a mí es que me han violado. Y lo decía así como el que la han violado, como una cosa, o sea, disociada, estaba disociada, ¿no? Entonces eso no sirve. Contar que te han violado sin el recuerdo completo no sirve para nada. No se edita, ¿no? Y si no se edita no lo puedes cambiar. ¿Y cómo se trata un recuerdo traumático o un trauma, ¿no? Yo creo que es importante señalar una cuestión. En psiquiatría y en psicología clínica no existe ningún tratamiento, ninguno, que funcione sin la exposición. La exposición a lo temido o a lo traumático o a lo que sea, si no hay exposición física, el individuo no va a curarse de nada. Es decir, la exposición es la herramienta más potente que tenemos en la logoterapia, es decir, en las terapias basadas en la palabra, ¿no? Pues evidentemente, para tratar un foco traumático hay que volver sobre él. Hay que volver sobre él para que el individuo pueda editarlo y cambiarlo. Si no es así, pues eso se queda en el inconsciente, continúa haciendo su trabajo y no hay manera de que mejore, ¿no? Para tratar un paciente traumático, lo más importante, aparte de esta idea de que la exposición es lo más fundamental de la técnica, pues voy a contar aquí unas cuantas cosas que hay que saber, ¿no? La primera es la seguridad. Es decir, para tratar pacientes de este estilo hay que construir un entorno seguro. Construir un entorno seguro es muy difícil hacerlo. Lo podemos hacer en urgencias o lo podemos hacer en la consulta, pero no hay manera de construir un ambiente seguro si una persona está expuesta a que cuando vaya a casa la vuelvan a traumatizar, ¿no? Es decir, la securización, el apartar a la persona del perpetrador, si es que realmente existe un perpetrador actual, es muy importante para tratar cualquier tipo de trauma en lo real, actual, ¿no? Securizar. Por supuesto, securizar quiere decir confianza, ¿no? Si no hay confianza entre el terapeuta y el paciente, no se crea
clima lo suficientemente íntimo para que se pueda hablar de cosas que necesitan pues mucha paciencia, porque hay que esperar a que salgan, y sobre todo que la persona se sienta segura y que sepa que lo que va a contar no va a constituir un defecto en su currículum, ¿no? Identificar el trauma sin preguntar. Esto es muy importante porque no hay que ir, digamos, como un elefante en una cacharrería, no hay que ir directo a lo que suponemos que sucedió, ¿no? Hay que esperar a que el paciente nos lo cuente, ¿no? Teniendo en cuenta de que el secreto está siempre detrás de determinados traumas de la infancia, ¿no? Es decir, hay que identificar el trauma y plantear una hipótesis explicativa. Naturalmente hay que rememorar la escena traumática impidiendo la disociación. La mejor manera de impedir la disociación es mandarle al paciente que escriba, es decir, que escriba lo que sucedió, y que luego lo lea en consulta. Escribir es la forma natural que tienen todos los traumatizados de salir adelante. El otro día lo hablábamos en el caso de Lovecraft, ¿no? Es decir, escribir es muy terapéutico. Pero aún más terapéutico es escribir y leer en este contexto de confianza y de intimidad, ¿no? Hay que abandonar cualquier estilo interrogativo o intrusivo, ¿no? No olvidar que los pacientes no van a contarnos de entrada lo que ocurre, lo que le ocurrió, si es que lo recuerda del todo, ¿no? Sino que muchas veces son las asociaciones las que van a ir llevando al paciente hacia recordar, que es el último extremo de lo que se trata, ¿no? Escuchar sin tiempo y sin deseo, eso es la máxima de Bion. Sin tiempo y sin deseo, no hay que tener prisa. Y desde luego cuando amanezca el trauma hay que vincularlo con los síntomas actuales. El paciente tiene que comprender que lo que le sucedió y lo que le sucede ahora están relacionados, y a veces de forma metafórica, ¿no? De forma muy metafórica. Es decir, que lo traumático no se manifiesta siempre de una manera directa, sino que está siempre oculto, ¿no? Oculto en una maraña de conductas a veces sin sentido. ¿Puedes ponernos un ejemplo de una metáfora de ese estilo? Sí. Por ejemplo, una mujer tiene un novio con el cual están bien, tiene una buena relación, pero conoce a otro hombre. Conoce a otro hombre y se enreda con él. Este hombre pues está casado y llega un día en que la relación se rompe. Entonces el psiquiatra le pregunta, bueno, porque ella va al psiquiatra porque tiene una depresión a consecuencia de la ruptura con este hombre. Entonces el psiquiatra le pregunta, bueno, ¿y a usted no le parece un poco raro que haya tenido una depresión ante la ruptura con este, pero no con el otro, con el que llevaba más tiempo? O sea, la confronta con esta contradicción, ¿no? Porque con este llevaba a lo mejor 6 meses y con el otro llevaba 8 años, ¿no? Sin embargo, al otro se lo deja por este, ¿no? Entonces, ella dice, sí, es un poco raro, pero es que a este me gustaba mucho por el sexo. Es decir, teníamos un sexo muy satisfactorio. Y yo nunca había tenido sexo con alguien tan guay, ¿no? Hasta el punto de que yo muchas veces pensaba que era una actriz porno. Y mi fantasía era que me grabaran en todas las posiciones y en todos los coitos que he hecho con este hombre. Y el psiquiatra le pregunta, ¿y qué se le ocurre en relación con eso?
Y entonces, ¡pap!, aparece el recuerdo. Mi padre me tenía muy desatendida. Y me tenía muy desatendida, tan desatendida estaba que nunca me llevó al cine, nunca jugó conmigo, nunca me tomó las lecciones, nunca me leyó un cuento, nunca nada, ¿no? Hasta tal punto que este hombre, mi padre, estaba metido siempre en su habitación, metido siempre en su despacho, donde no podíamos entrar nadie, en el ordenador. Hasta que un día me metí en el despacho a averiguar qué hacía mi padre. Y mi padre lo que hacía era ver pornografía. ¿Te das cuenta? Entonces, en las asociaciones, si mi padre veía pornografía y yo me hago actriz de porno, me hará caso. Este es, digamos, la asociación metafórica que hay debajo de todo esto. Curioso, ¿verdad? Bueno, de lo que se trata es de recordar, repetir y reelaborar. Recordar, repetir y reelaborar, ¿eh? Recordar, repetir y reelaborar, eso es de Freud. De manera que el recuerdo traumático pues es muy difícil de que se borre, ¿no? Pero puede perder vigencia, se puede extinguir, diríamos, de forma conductual, se puede extinguir. Uy, todo esto, sí, todo esto que había ahí era de antiguas sesiones. Bueno, para terminar os voy a contar un caso, que es el caso León, que es un caso que está en este libro de Bruce Perry, El chico a quien criaron como un perro, que es un libro que os recomiendo que lo leáis porque es un libro magnífico sobre traumas infantiles estudiados por este hombre, por Bruce Perry. Y viene a propósito de lo que antes decíamos. ¿Es posible que podamos hablar de un trauma si no hay recuerdo? ¿No? Pues sí, porque durante el primer y segundo año de vida no tenemos recuerdos apenas de esos periodos, pero sí que podemos tener episodios traumáticos, como ya vimos en su día cuando hablamos de maltrato infantil, del abuso infantil y todo esto, ¿no? Bueno, pues León es un caso que Bruce Perry tuvo que auditar médico-legalmente, porque era un asesino de 17 años que había asesinado a dos niñas, una de 15 y otra de 13 años. Una tarde eran conocidos de la misma barrio y estaban bebiendo cervezas, y después de beber las cervezas se subieron a la casa de una de ellas a seguir bebiendo cervezas o lo que fuera, y entonces él, sin saber por qué, las mató, ¿no? Sin saber por qué las asesinó, ¿no? Y entonces se planteó el tema de si estaba loco, si no estaba loco, si era un psicópata, si cuándo. Y entonces le encargaron a este hombre, a Bruce Perry, que es un psiquiatra infantil, el análisis de este caso. Y lo que hizo Bruce Perry fue citar a la familia, ¿no? Lo que siempre hacemos, ¿no? Citar a la familia para que nos informe de datos de la crianza, de datos de la escuela, de datos de la primera infancia. Y se encontró con un matrimonio y un hermano. Este León tenía un hermano mayor, normal, del todo, y un padre trabajador de una fábrica, y la madre fue la que más le llamó la atención porque parecía como un poco con un CI bajo, ¿no? Podríamos decir una persona con pocas luces, ¿no? por decirlo de una manera claramente entendible, ¿no? Entonces
Entonces, Perry lo que hizo fue intentar reconstruir los 2 primeros años de vida de este chaval, de este León. Y entonces encontró, fijaros qué cosa tan curiosa, que el matrimonio vivían en un barrio donde compartían casi vivienda con mucha familia de ella, familia de él. Tenían, por así decir, mucho apoyo social, ¿no? De tal manera que este apoyo social le había servido a la madre para criar a su primer hijo, pues prácticamente sin ningún tipo de secuela, ¿no? Pero sucedió una cosa muy curiosa, y es que la fábrica donde trabajaba este hombre cerró, hubo un ERE, los despidieron a casi todos, y él tuvo que buscarse trabajo en otra ciudad. Entonces se desplazaron toda la familia a esa ciudad, y lo que sucedió fue que la madre, que estaba sola y que no tenía la tutela de sus hermanas, de sus primas o de sus parientes más cercanos, comenzó a hacer cosas un poco raras, ¿no? La cosa más rara que encontró Perry es que esta mujer se levantaba por la mañana, le daba el desayuno a los niños, cogía al mayor y se iba todo el día fuera de casa. Y volvía prácticamente cuando anochecía, a pasear por ahí, por el campo, por ahí. De manera que el bebé estaba solo la mayor parte del día, ¿no? Vosotros podéis imaginaros lo que es para un bebé de 4 o 5 meses de vida estar solo todo el día. ¿Alguien tiene alguna idea de esa situación? ¿No? Tiene que ser terrible, ¿no? Terrible. Tiene que ser terrible en el sentido de que pone en marcha todos los mecanismos de preservación, ¿no? Todos los mecanismos del tallo cerebral que te permiten la preservación. Durante un tiempo, ¿no? Llorar, berrear, mostrar toda clase de señales que puedan atraer la atención de alguien, pero yo supongo que cuando pasan meses y no te hace caso nadie, pues uno debe de dejar de llorar y de berrear, ¿no? Y de gritar, creo. Debe ser una situación podríamos decir, de rendirse, ¿no? Puedo decir, no me puedo fiar de nadie, ¿no? No puedo fiarme de nadie, ¿no? Y ese no puedo fiarme de nadie es lo que cree Perry que le pasó a este hombre, que era un psicópata. Este era un psicópata de libro, y que tuvo un desarrollo escolar y de psicópata hasta que cometió este doble crimen, ¿no? El caso es que Perry propuso este diagnóstico y esta explicación del caso de León, al quien le conmutaron la pena de muerte, por cierto, y eso lo dejaron en un castigo de estos para toda la vida, ¿no? No sé cómo se llama, la permanente, ¿no? Cadena perpetua. Un caso real, ¿va? de León. Bueno, aquí tenéis el curso completo en PDF, que lo podéis encontrar en mi blog. Es para los que queráis tenerlo en papel o leerlo en el ordenador. Este es el curso hasta hoy. Aquí tenéis la bibliografía, que también la tenéis en lecturas recomendadas. Y nada más que recordaros una vez más que esta es la trilogía de lo traumático. Recordar, repetir y reelaborar. Y muchas gracias, y hasta el año que viene, si nos volvemos a ver. Y si alguien quiere preguntar algo, ahora o calle para siempre. ¿Cómo te llamas tú? Tú. Yo, Alejandro. Alejandro. ¿Puedes poner
otra vez la diapositiva de lo del PDF. Que... Sí, sí, sí. Eso es mi blog. Mi blog se llama Paco Traver. pacotraver.wordpress.com. Bueno, pues ahí hay un post. ¿Eh? La dirección completa del blog es con files incluso. No, sin files. Sin files. Que tienes de archivos del... Eso si aprietas aquí, directamente te vas a internet. ¿Lo has copiado y pegado? ¿Eh? ¿Lo has copiado y pegado desde internet? Pues no me acuerdo cómo lo he hecho. Es que ahí ponéis Isotria. Ah, pero es que eso no lo he hecho yo. No lo digo porque... No, eso es un fallo de la... Un fallo de transcripción, ¿vale? Pero hay que ponerlo así para ver. Si no pinchas directamente sobre él, de todos modos puedes ir a Google y poner la traumática historia del trauma, PDF, y te sale. El problema es que para integrar el conocimiento y convertirlo en habilidades terapéuticas, es conveniente hacerlo con emociones, ¿no? Entonces, bueno, viene bien irte al PDF para recordarlo y repetirlo, pero el vivo y el directo siempre tiene su cosa, ¿no? Porque te genera más... El directo. Claro. Facilita más el aprendizaje, ¿no? Puede ser, puede ser. Mira, ahora acabo de pinchar. El ordenador igual no tiene... Ahora acabo de pinchar. Y el ordenador que no tiene internet, ¿no? No, está capado. Igual no, porque- Está capado con todos estos virus. Está capado. Desde que pasó todo. Que el WannaCry, El WannaCry. Así le llamaron. Así le llamaron. Al ataque informático. Le pusieron ayer no escuchaba yo la radio que les habían puesto nombres. Una pregunta. Cuando ha dicho lo de la exposición como tratamiento para el trauma, ¿la exposición se refiere a exponer al paciente a algo parecido a lo que fue el trauma? ¿O a qué se refiere exactamente? Hombre, exposición quiere decir, se puede hablar. Solamente con hablar ya es exposición, ya es exponerte. Recordar es exponerte. Lo que ocurre es que hay que andarse con cuidado. ¿Vosotros habéis oído hablar de una cosa que se llama EMDR? Sí, Pues el EMDR utiliza una técnica que es tocar esto de tocar a los hombros o de el reprocesamiento cerebral a través de los ojos. Eso es una medida de distracción. Eso es una medida de distracción para que no disocies. Da igual hacer eso. Yo hago otra cosa que me gusta más, que es sentar al paciente en una bola de esas de gimnasio, esas esferas que hay en los gimnasios donde no hay equilibrio, y entonces que hable así, ¿no? Entonces tú, como estás distraído, que no, por si te caes, entonces no disocias. Todo lo que vaya en favor de la no disociación, eso es exposición, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre memoria y recuerdo? ¿Qué diferencia hay entre memoria y recuerdo? Pues el recuerdo, como ha dicho Débora, es una imagen y la memoria es la función de registrar, según la época en la que tú estás de desarrollo, de neurodesarrollo, un altercado u otro. La memoria sería la función, mientras que el recuerdo sería el evento concreto y narrativo, porque no hay recuerdo sin narración, ¿no? Por ejemplo, el caso de León no tiene recuerdos de eso, no puede contarlo, porque no se registró de forma narrativa, no había lenguaje aún, ¿no?
No había lenguaje. Pero estamos seguros de que a nivel de su cerebro más primitivo, más profundo, ahí hay un agujero. Hay algo que no se rellenó, ¿no? Que no se rellenó, que no se puede explicitar más que a través de la agresión, de la rabia, ¿no? La rabia esa, la emoción sí que tiñe ese agujero negro, ¿no? Que es el trauma cuando no hay lenguaje. El recuerdo es una reelaboración semántica. En cierta manera sí. Incluso puede ser falso. Sí, obviamente, no falso, pero... Con truco. Sesgado. Sesgado, sí. Con truco, sí. Sí, de hecho, los recuerdos, como yo he dicho aquí muchas veces, se pueden implantar. Hay gente, la gente que no tiene recuerdos, me dice, yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Cuando la gente te dice eso, esos son los más susceptibles. A eso les puedes meter en la cabeza cualquier cosa, porque no tienen recuerdos. Y entonces les puedes implantar cualquier tipo de recuerdo. No entiendo cómo la distracción puede ayudar a no disociar. De hecho, por lógica, Sí. yo diría el contrario. Hombre, pues porque lo que hace el paciente de una manera u otra es disociar precisamente para no sentir dolor. Para no sentir dolor. Es decir, él se defiende a través de la disociación del efecto, digamos, negativo de las emociones. Si tú lo distraes, ya no disocia, se distrae. No disocia, y por lo tanto tienes más oportunidades de que te lo cuente con la emoción y la carga emocional que toca. Porque es algo consciente lo que hace de disociar, es algo... ¿Lo hace de forma consciente? Me da igual si es consciente o inconsciente, lo hace él, no lo hago yo. Lo hace él. Y de hecho hay un mecanismo en psicoanálisis que se llama anulación, un mecanismo que se llama anulación, y que consiste precisamente en eso, en separar el contenido cognitivo del contenido emocional. Yo tengo una duda. Si has dicho que el trauma es un trastorno de la memoria, Sí, ¿con eso te refieres a que no siempre se... o sea, a que no se recuerda ese trauma? ¿A que no o que se recuerda demasiado. O que se recuerda demasiado. Es decir, el problema de lo traumático es que no se puede evacuar. No se puede evacuar. Siempre está saliendo. Se repite. La repetición es la forma en que nuestro cerebro trata de evacuar un recuerdo, ¿no? Pero fracasa. O sea, no hay manera de que eso pase a la corteza cerebral y que pase de una manera neutra. Todos en nuestros sueños, todos tenemos sueños que se repiten, ¿no? ¿Os habéis fijado? ¿Tú no? ¿O no sueñas? Ya. Pues todos tenemos sueños que se repiten, o casi todos. Es interesante ver por qué hay gente que no sueña, hay gente que no sueña o que no se acuerda. Pero en cualquier caso, la gente que soñamos mucho, como por ejemplo yo que sueño todos los días 27 veces, esta noche he soñado también con algo. Yo sueño mucho en que voy... Yo, cuando era joven soñaba mucho en que me perseguía un toro, ¿no? Lo de los toros y la persecución de los toros era un sueño muy frecuente, ¿no? Luego, ahora lo que sueño mucho es que voy con un coche a Madrid, y no sé por qué, bueno, sí que sé por qué, pero porque he ido a Madrid mucho en coche, ¿no? Pero que lo sueño mucho, en que voy allí, tengo un accidente y que me tienen que sacar y me llevan a un hospital y allí está Mariano y Mariano no me quiere hacer el TAC, sí, cosas de esas, ¿no? Sí, con Mariano sueño mucho yo. Y con los compañeros, ¿no? de aquí, pues, sueños absurdos, ¿no? ¿Más preguntas? Pero podríamos decir que el trauma es algo que no puede elaborarse, o sea, no puede pasar al córtex, quiere decir también que no puede pasar a la consciencia vigílica normal y no puede ser elaborado e integrado dentro de la estructura pues, normal
del ego, de la... Sí, porque lo traumático es un producto límbico, es decir, no es un producto de la corteza cerebral donde lo podemos matizar, lo podemos explicar, lo podemos dividir, seccionar, fragmentar, lo podemos traducir en una obra de arte. ¿Explicaría por qué determinados hechos a determinada edad son traumáticos y en otras edades posteriores, claro, donde esa capacidad cortical o en general la madurez cerebral pues eso, hace que ya no sean traumáticos porque sí que puedes gestionar las emociones que conllevan, ¿no? Sí, porque tiene que ver con el neurodesarrollo, el neurodesarrollo. Eso es una enfermedad del neurodesarrollo. Cuando te pasa una cosa a los 3 años, pues no es lo mismo que si te pasa a los 25. Quizás por eso las culturas se empeñan, ¿no?, en poner orden un poco en las cosas, ¿no?, que le ocurren en determinada edad. Hasta tal edad no se puede hacer esto, hasta tal edad no puedes correr delante de un toro, hasta tal edad no puedes ver vídeos pornográficos, hasta tal edad no puedes... Claro, y tú sabes que nosotros maduramos del todo a los 29 años, O sea que fíjate, hasta los 30 años estáis en neurodesarrollo. Estáis todavía haciéndoos. Bueno, pues muchas gracias a todos.